El Halcón sobrevuela de nuevo la villa histórica y monumental de Castrojeriz, en el tramo burgalés del Camino de Santiago francés. Una localidad que ha vivido de forma contundente la reactivación de la vieja peregrinación medieval, cuando a principios de los 90 la población se volcó en crear la infraestructura necesaria para recibir de nuevo a los peregrinos. Siglos después, la villa les acoge con su mismo trazado, desde la entrada por el arco a la intemperie de San Antón hasta las faldas del castillo roquero que se alza sobre un casco urbano bien conservado en el que serpentea la calle real, trazado original del camino y ejemplo rotundo de la arquitectura jacobea. Todo junto a la iglesia de Nuestra Señora del Manzano y el monasterio de Santa Clara, situado a extramuros. Una estampa que convive con los numerosos albergues, hoteles rurales, restaurantes y establecimientos marcados por una defensa del Camino de Santiago. En este programa conoceremos las últimas iniciativas surgidas de la inercia jacobea. Recordaremos voces que en otro tiempo defendieron al peregrino y aún hoy lo hacen. Con Ovidio Campo haremos un repaso del tiempo desde los arcos antonianos del emblemático Hospital de San Antón. Conoceremos el punto de vista de la veterana alcaldesa de Castrojeriz y el nuevo impulso de José y Olga en su albergue Utreya. También el pequeño hotel jacobeo de Fernando y Mari Carmen y las floridas estancias del albergue Rosalía que hoy gestionan Angie y Javier. Sin olvidar que Castrojeriz, en sus tiempos de esplendor, sonaba ya en Flandes, en Brujas y en Amberes, y que todavía hoy se siguen trenzando los ajos en sus casas. Comienza el programa en el camino que nos lleva a San Antón. Ovidio, ¿qué es el Camino de Santiago? Pues la verdad que son tantas cosas, es muy difícil de resumirlo en una sola palabra, pero sobre todo es libertad. Yo lo definiría como un espacio de libertad absoluta, donde cada uno se encuentra a sí mismo y encuentra o no encuentra lo que anda buscando. Pero el espacio es libertad. Y hablando de buscar ese espacio de libertad, para ti, ¿qué supone las ruinas de San Antón? ¿Y cuándo entras por primera vez en ellas? Pues mira, el año 89, con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en Santiago de Compostela, que vino Juan Pablo II, su santidad Juan Pablo II, organicé una excursión desde Logroño, salimos con un grupo de amigos y pasamos lógicamente por aquí, por Burgos, por Castrojeriz y antes de Castrojeriz por estas ruinas de San Antón, cual claro, nos paramos lógicamente y nos quedamos, yo por lo menos, fascinado. Y luego llegamos a Castrojeriz y efectivamente estamos hablando del año 89, cuando Castrojeriz estaba, por decirlo de alguna manera, emergiendo en el Camino de Santiago. Era incluso de los pocos sitios que ya tenía un refugio para peregrinos, muy cerquita de la iglesia de San Juan. Y fue lo que... El de Resti. El de Resti, efectivamente, que posteriormente... Todo un personaje. Nuestro buen amigo Resti estuvo aquí los últimos años de su vida, prácticamente hasta el año pasado, bueno, hasta el año pasado, efectivamente, que se murió. Pero sí, él estuvo aquí durante muchos años, además cubriendo el año entero, llevando el albergue, bueno, el refugio de San Juan, que lo llama refugio, le gustaba llamarlo refugio. ¿No? Estamos a principios de los 90. Ovidio, ¿cómo va creciendo la llama jacobea en Castrojeriz?
Pues mira, yo creo que hay un punto de inflexión muy importante, que es el año 93, que es el primer año santo, el primer año sacobeo que denominan los gallegos, que bueno, le pega un empujón no solo a Galicia, sino anima muchísimo al resto de las comunidades por las que pasa el camino francés para activarlo, ¿no? Se va activando poco a poco, insisto. Pues en el año 93, por ejemplo, Castrojeriz solo existía el albergue de Resti, el albergue municipal de San Juan, y a partir de ahí ha sido una auténtica revolución. Hoy no sé si hay exactamente 5 o 6 albergues privados, hay un albergue municipal, el de San Esteban, y hay desde luego hoteles estupendos. Pero todo tiene su explicación. No surge como una llama del Jacobeo, sino que Castrojeriz y su huella, su ADN jacobeo, se recupera siglos después. Efectivamente, bueno, Castrojeriz lógicamente tiene una trayectoria, una historia jacobea que pocos pueblos la tienen. Llegó a tener 7 hospitales para peregrinos, empezando por donde estamos, las ruinas de San Antón. Era un hospital para peregrinos y para enfermos del mal de San Antón. Pero bueno, es que han estado aquí 600 años, 800 años. Y si hay una estampa panorámica que forma parte de la memoria de los peregrinos de medio mundo que llegan a Castrojeriz, es cuando se encuentran con el crucero, la Colegiata Virgen del Manzano, el castillo en lo alto, el castillo roquero y la población de Castrojeriz. Sí, porque es que además vienen de un tramo de carretera de 2 kilómetros, un poco abrupto, un poco agradable, y efectivamente encontrarse con esa estampa del castillo, de la Colegiata, es impresionante. Y luego, claro, tiene una calle real, es entrar por la calle real, son casi 3 kilómetros. Es impresionante, cómo serpentea por el casco urbano de... Pero que son casi 3 kilómetros, yo creo que es la calle, el trazado más largo que tiene una población en el Camino de Santiago, quitando las grandes ciudades, pero para un pueblo como es Castrojeriz, una villa como es Castrojeriz, 3 kilómetros de camino es increíble, ¿eh? Volvemos a las ruinas de San Antón, donde nos encontramos, y que ha sido tu fuente de inspiración, y posiblemente el lugar donde te implicaste a fondo con el camino. Aparte de escribir libros, ¿el último ya estará en marcha o no? Pues tengo 2 proyectos, lo que pasa que bueno, es uno precisamente sobre San Antón, sobre la historia de San Antón de los últimos 30 años, 40 años, desde la desaprotización de Mendizábal hasta la actualidad, y otro que quisiera hacer una segunda parte, que estoy ahí involucrando a Pablo Arribas, de Pícaros y Picarescas, pero del siglo XXI, de finales del XX y siglo XXI, porque existe más que nunca, más que la Edad Media. Recurrimos al archivo del Arcón en aquellos primeros años, en los que nacían los albergues y refugios y aparecían personajes tan originales como Resti el Hospitalero. Qué alegría, amigo Resti, encontrarte en el camino. Creí que estabas en otra parte. Bueno, yo en Castrojeriz es que me fui de Castrojeriz de estar todo el tiempo, y ahora lo que hago es suelo venir lo que me dice Moncho que venga. Es el que está llevando todo lo que es la Asociación de Amigos de los Refugios del Camino de Santiago. Tú apareces un día en el Camino de Santiago, pero sí, más concreto en Castrojeriz. ¿Qué ocurrió para que te enganchara al Camino de Santiago? Yo estaba en una agencia de publicidad, hicimos publicidad con el Jacobeo, y después de estar con el Jacobeo decidí que cuando tú estás en el mundo tienes un problema, es que cuando tú haces cosas por los demás, la gente se cree que eres tonto. O sea, no creen que puedas ser buena persona o que lo haces porque te apetece, sino que eres tonto. Es que, coño, pues en el camino estoy viendo que la gente es amable y es agradable y no te tachan de tontito, sino que te tachan de que eres buena gente. Y dije, pues me voy al camino, y me fui al camino. Resti, ¿qué te ha aportado el Camino de Santiago? Oye, ¿cómo llegas tú al Camino de Santiago y a Castrojeriz? El Camino de Santiago me ha hecho enterarme de cómo soy. Te llegas a dar cuenta de que tú quieres hacer lo que quieres hacer y lo haces. Yo lo que pienso es lo que digo y lo que digo es lo que hago. Bueno, pues con eso llegó con el camino, es el que me ha enseñado a mí. El que me ha enseñado a decidir que yo tengo que hacer lo que me apetece para disfrutar de la vida. Resti, ¿qué es un hospitalero? Un hospitalero es un señor que procura tener las cosas adecuadas
para que el peregrino cuando va por el camino no tenga que pensar más que en hacer el camino, que llegue a un sitio y que se lo encuentre lo suficientemente limpio. Lo que no puedes es tener mármol y tener duchas con no sé qué, lo que hay por ahí, que a mí me asusta. No es que haya que venir a sufrir, pero hay que acostumbrarse a tener los mínimos. Yo no quiero obviar que eres el actual canciller de la Confraternity y quiero que me cuentes del Hospital de San Nicolás, aquellos que conocimos las ruinas solitarias al lado del Puente Fitero del viejo hospital y luego lo conocimos con la fuerza de esta asociación, y que me hables de Cauchy y de ese centro de estudios que nos hablaba de la bibliografía del camino, pero del último siglo. Pues efectivamente, bueno, es que es otro de los puntos referentes para mí de toda Castilla, el Puente Fitero, la ermita San Nicolás, ¿no?, que lleva ese nombre, el Puente Fitero, aunque es la ermita de San Juan. Bueno, pues eso fue un proyecto del profesor Pablo Cauchy, que es actualmente, bueno, desde hace 30 años es el presidente del Comité de Expertos del Camino de Santiago. Y es el canciller, no el canciller, perdona, es el prior o el maestre de lo que es la confraternita di San Jacopo di Compostela en Perugia, que ellos viven en Perugia. Y bueno, pues haciendo el camino, él lleva en España más de 40 años, 50 años, se enamoró de esas ruinas, que las encontró haciendo el Camino de Santiago, pues, y bueno, pues se puso en contacto también con el bueno de Pablo Arribas, que vuelve a salir a relucir, y bueno, pues movió sus siglos y sus contactos. ¿Continúa ligado a Castrojeriz? Sí, por supuesto. De hecho, en el propio Castrojeriz compró una casa y tiene allí el Centro de Estudios Jacobeos, un centro de estudios jacobeos importantísimo. Posiblemente una de las figuras más destacadas en el estudio del Camino de Santiago sea el profesor e hispanista de la Universidad Italiana de Perugia, Paulo Cauchy. Recordamos nuestra charla con él en el Centro de Estudios Jacobeos de Castrojeriz, que aún continúa activo en el estudio de las peregrinaciones. ¿Por qué Castrojeriz? Para ubicar el Centro de Estudios Jacobeos y además dedicado a un periodo histórico del que conocemos muy pocas cosas. Surge como consecuencia de mis peregrinaciones a Santiago, de haberme enamorado de Castrojeriz, de la restauración de la ermita de San Nicolás, de la que acogemos a los peregrinos. Yo que estoy vinculado a muchos centros de estudios, me pareció oportuno aquí en Castrojeriz abrir un centro de estudios sobre el Camino de Santiago en nuestra época. No tenemos gran información sobre esta época, tenemos mucho sobre la Edad Media, sobre el Renacimiento, he trabajado mucho en otras épocas, pero no conocía bien esta época, entonces me pareció un sector interesante. ¿Cuándo se cruza el Camino de Santiago, la ruta jacobea, en tu vida? Yo recién licenciado me enviaron como lector italiano a Santiago de Compostela. En el 69 hice mi primera peregrinación a Santiago y uno de los lugares que me encantó fue Castrojeriz, San Nicolás, esta parte de Castilla. Cuando volví a Italia después de Santiago de Compostela, gané una cátedra en Perugia, en la Universidad de Perugia, empecé un sector de mis estudios, de mis investigaciones, de mis cursos académicos, fueron dedicados al Camino de Santiago. Cauchy, dentro de unos días se cumplen 20 años en el que se inauguró el albergue de San Nicolás de Puente Fitero. Exactamente el 20 de julio del año 1994. Pero empezamos la recuperación, la restauración 3 años antes. Con mis alumnos nos acampamos al lado del río Pisuerga y estuvimos trabajando 3 veranos aquí. En el 1994 se inauguró. Aquí no hay luz eléctrica, así que durante el invierno es imposible vivir aquí. Normalmente el día 1 de mayo y hasta el 10 o 12 de octubre está abierto. Este albergue existe por la confraternidad, sin sus miembros y sus aportaciones y su custodia no existiría San Nicolás. Los cofrades de la confraternidad vienen casi todos italianos, pero también españoles. Nos turnamos aquí y atendemos a los peregrinos. Cuentan los peregrinos que van a Santiago y que paran en San Nicolás que en este lugar hay algunos peregrinos y algunos hospitaleros que se quedan para siempre
¿Por qué lo dice? Los peregrinos y también los hospitaleros han quedado tan ligados a San Nicolás, a la experiencia, al haber vivido aquí, que quieren quedarse también después de muertos. Uno de los nuestros se hizo incinerar y está sepultado al lado del altar. Ahí hay 5 o 6 árboles que están en recuerdos de hospitaleros y peregrinos especialmente vinculados aquí. ¿Qué tiene el camino para movilizar tantos corazones, tantos espíritus y a tantas gentes? Tiene una tradición, tiene una identidad, tiene un carácter, tiene una meta. No es un paseo por un lugar estupendo, es una caminada, una peregrinación con una meta. La meta es importantísima. Ovidio, ¿cómo ves el futuro inmediato del Camino de Santiago y de Castrojeriz en particular? Bueno, el Camino de Santiago, como bien sabéis, sigue su camino, y su camino en alza, o sea, el Camino de Santiago. No es una ruta turística, ¿no? ¿Queda claro? No, aunque cada vez, pues lógicamente... beneficia al turismo. Sí, beneficia, y es un espacio abierto a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que va a más y a más, o sea, esto es un fenómeno imparable, empezó, como bien he dicho antes, el año 93, y va a ir a más, a más y a más. Es inevitable estar contigo, Ovidio, y no recordar a alguien de tu familia que está muy vinculado al Camino de Santiago, a Julián Campos. ¿Recuerdas la última vez que estuvo aquí? Sí, porque además, curiosamente, justo antes de irse a hacer su última peregrinación, estuvo aquí conmigo en San Antón, y ya de San Antón se marchó, bueno, pasó unos días en Castrojeriz con Santino Manzano en el albergue. Sí, sí. De ahí se fueron a hacer el camino inglés, y a su regreso en el famoso accidente ferroviario el 21 de agosto de Villada del 2006, se mataron Julián Santino y 4 peregrinos más. Pero bueno, Julián le seguimos recordando en esa placa que tenemos en la entrada, y sigue estando aquí. Yo lo noto, porque vive, en el fondo vive. Ovidio, quiero que me des un consejo para aquellos que todavía no han descubierto esa libertad que algunos encontramos en el Camino de Santiago. Y que me des también un mensaje para aquellos que en algún momento de su responsabilidad en la gestión pública tengan que defender el Camino de Santiago. Yo aconsejaría, desde luego, que todo el mundo que pudiera, lógicamente, se lo planteara y lo hiciera. Es una experiencia inolvidable, es una experiencia única en la vida. Y vamos, yo por mi propia experiencia de más de 30 años en el Camino de Santiago, tanto como peregrino como hospitalero, no he conocido absolutamente a nadie que haya salido decepcionado, que no le haya marcado el Camino de Santiago. O sea, algo tiene que a la gente le marca. Y a quien tienen que gestionar de alguna manera la imagen y la infraestructura y defender ese legado recibido jacobeo. Pues mira, yo lo primero que les recomendaría es que hicieran el Camino de Santiago. Sí. Pero hay que respetar también ese sentido que tiene el Camino de Santiago. El Camino de Santiago no es una ruta turística, no es una ruta más, no es un GR más. Es un camino espiritual, es un camino milenario, es un camino trascendental, que hay que respetarlo, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y hay que promocionarlo, entre comillas. Ha llegado el momento de charlar con Beatriz, alcaldesa de Castrojeriz. Elegimos un escenario agarario ante la imponente panorámica de esta villa declarada conjunto histórico. Beatriz, ¿a qué virgen rezas más? Yo rezo más a la Virgen del Carmen porque está en San Juan, pero la patrona de Castrojeriz es Nuestra Señora del Manzano, a la que todos tenemos un cariño especial, ya que el rey Alfonso X el Sabio también le dedicó sus cantigas. Los castreños y las castreñas tenéis muy claro lo del Camino de Santiago.
Los castreños y castreñas, el Camino de Santiago es nuestro punto fuerte, es nuestro vivir, por decirlo. Yo lo conozco desde niña, cuando empezaban a venir algún peregrino suelto con su sayal y que nos imponía un poquito de miedo, pero es un respeto y ¿cómo diría? Un empuje grande para la localidad de Castrojeriz. Hablando de vida, ¿de qué vivís los castreños? Los castreños mayormente son agrícolas, del campo. Lo que ocurre que ahora ya pues hay pocos agricultores total dedicado a ello, porque con la maquinaria pues se hace más rápido. Luego, ¿qué más de servicios? La hostelería, la residencia de ancianos que trabajan mayores, o sea que aquí se vive del campo y de los servicios. Sí. ¿Siguen siendo los ajos? Los ajos es un cultivo importante en Castrojeriz. Se celebra la Feria del Ajo en julio y con una asistencia enorme de personal, pues como 2.000 o 3.000 personas, y se hace eso, el concurso de tejer ajos. Es una promoción a un cultivo muy inculcado en Castrojeriz, porque hubo mucha huerta en su época y ahora seguimos con ese cultivo. Cuando resucita el Camino de Santiago a principios de los 90, Castrojeriz lo tenía prácticamente todo que nos recordaba: las ruinas de San Francisco, la Colegiata, San Juan, el monasterio, el castillo. Estaba todo preparado para recibir. Bueno, estaba todo preparado porque en sí ya se inició en sus tiempos, o sea, ya era el camino. Hubo una época que se quedó un poquito más flojo, pero cuando empezó el aumento, el auge del peregrino, porque todos quieren algo para su conciencia y hacen el camino a Santiago, Castrojeriz es un punto clave. Estamos en el centro de la mitad del camino. ¿Cuántos viven o cuántos están empadronados en esa población que ve hoy? En esta población que ves aquí, nuestro pueblo Castrojeriz, como tal estaremos unos 600. Con los barrios, que tenemos 4 barrios más y una pedanía, no llegamos a los 1000. Pero ahí estamos creciendo, poquito, muy despacio, pero tenemos nuevos empadronados. Y cuando llegan los años fuertes del Jacobeo, cuando llegan los fines de semana, cuando hay mucho auge en el camino, ¿qué capacidad puede llegar a tener Castrojeriz y todos sus albergues? Pues aquí con los albergues, hoteles, a veces hemos utilizado el polideportivo, pues yo creo que se ha llegado a pernoctar una media, voy a decir mensual para no equivocarme, entre 4 y 6.000, 7.000 personas pernoctando. Dicen que después de ducharse y descansar un rato, algunos peregrinos se atreven a confundirse con los turistas que suben hasta el castillo. Efectivamente, es que el castillo es un punto de referencia a Castrojeriz, se ve desde todos los lugares. Entonces, ¿qué ocurre? Los peregrinos llegan y aunque estén muy cansados, siempre, es verdad, casi todos han subido al castillo. Hay una senda para que se ha arreglado un poquito para que suban más cómodamente andando, y luego hay otra parte que también se puede subir en coche. Hay unas vistas magníficas, está arreglado, está abierto, no hay dependencias cerradas, con lo cual es muy visitable. El Camino de Santiago marca la arquitectura, la historia y casi lo cotidiano de Castrojeriz. Pero Castrojeriz está durante todo el año. Castrojeriz es un destino turístico en la provincia de Burgos y en Castilla y León. Sí, Castrojeriz es un punto turístico dentro de Castilla y León, porque también tenemos un plan de dinamización que se llama Las 4 Villas, que puede ser visitada y que estamos con otros pueblos de alrededor, otros 4. Tenemos nuestro centro o escuela de interpretación del camino, todo ello está ligado al Camino de Santiago. Y se puede pasar un fin de semana estupendo aquí con niños, con mayores, un pueblo que es para visitar. De nuevo acudimos al archivo y de él recuperamos el testimonio de Eduardo Francés, un castreño que vivió de cerca toda la resurrección jacobea de Castrojeriz, desde la sufrida y peregrina cuesta de Mostelares. Hazme una estampa de hace 25 años de Castrojeriz vinculado al Camino de Santiago. Hace 28 años, en el año 86, yo pedí la excedencia de la administración para venirme a Castrojeriz a dirigir una escuela-taller de restauración para transformar una casa en albergue de peregrinos. ¿Qué ha dado el camino al territorio del ámbito geográfico del GAL y a tu pueblo en concreto?
El Camino de Santiago es un patrimonio inmaterial, pero que también tiene un trasfondo económico directo, crea empleo. Hemos conservado y restaurado iglesias, hemos ayudado a que el camino tenga infraestructuras, pero para que haya empresarios. Está claro que la importancia económica que ha supuesto el camino lo vemos en las infraestructuras, pero ¿no crees que hay que cuidar el camino y al peregrino para que esto no se nos vaya de las manos? Tenemos un peligro muy grave, que es morir de éxito, por una parte. Por otra, que alguien no entienda que el peregrino necesita unas atenciones especiales. Necesita comer, claro, necesita descansar, claro, pero quiere hacer su camino de Santiago. Y el camino de cada uno es distinto, el camino es singular y el camino es irrepetible. Al peregrino hay que facilitarle los servicios que necesite, hay que seguirle, hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Y el peregrino, un porcentaje muy grande de peregrinos, pues quiere que se le respete, quiere que se le tenga en cuenta sus convicciones religiosas. José y Olga son un buen ejemplo de peregrinos que quedaron impactados por Castrojeriz. El tiempo y el recuerdo les hizo volver, esta vez para quedarse y abrir un albergue. José, ¿cerrateño de qué lugar? De Cévico de la Torre, de Palencia. De Palencia. Oye, ¿y por qué dices que hay cierta similitud entre Cévico de la Torre y Castrojeriz? Bueno, primero por el cultivo de la vid, una cosa, el castillo, las casas cueva donde vivieron la gente allí. Después también podría ser las iglesias como aquí las hay. Básicamente sería la tierra, el culto no me a la digas Virgen. que fuiste uno de los de niño o de chiquito, como decimos allí, uno de los danzantes que subió todas las escaleras de San Martín. No subí, pero se subió un montón de veces. Impresionante. Y bajarlas los también. danzantes, ¿eh? Sí, muy bonito, impresionante. Bueno, Mi madre este fue danzante, de hecho. Este era un pequeño guiño al origen. Pero, vale, esa es tu niñez y tus orígenes. Pero luego, ¿a qué te has dedicado? ¿Cuál ha sido tu oficio, tu trabajo? Sí, ¿Y dónde? He sido profesor en Barcelona, en la provincia de Barcelona. ¿Cuándo llega el camino de Santiago en tu vida? ¿Cuándo se cruza el camino en tu vida? Se cruza el camino físico en el año 1994. Anteriormente lo que había hecho, documentarme, es decir, buscar bibliografía, y entonces a raíz de aquello, el año 94 se hace el camino. Pero en tu caso no solamente fue un camino, fueron muchos caminos y acompañado. Unas veces solo y otras acompañados, sí. ¿Y con quién? Con los hijos, Sí. con la mujer, Sí. y después solo. Sí. Oye, me cuentan los peregrinos que tu afición al teatro, entre otras disciplinas, la historia, la arqueología, se manifiesta cuando vienen aquí, porque Sí. tú teatralizas y describes... Dramatizo. Dramatizas. Sí, por supuesto. Explicas el Dramatizo. funcionamiento de la viga romana y de La viga medieval, medieval, y después la bodega de orígenes también medievales. La capacidad del albergue. Capacidad serán como 33 personas. Hay que trabajar, ¿eh? Esto no es duro. Lo de los pies en baño de aguas ferruginosas, ¿eso es verdad? Los peregrinos meten los Los pies. pies en agua ferruginosa, que es originario también de aquí. ¿Y qué sensación tiene? Bueno, Una sensación, pues, como diría yo, de tranquilidad. Tranquilidad, y después el ferruginoso es bueno para los huesos, para lo que son la piel. la piel. La piel, sí. ¿Qué crees que hay detrás del Camino de Santiago? ¿Qué crees que hay para que os movilice a tantas personas, para que movilice tantos peregrinos y peregrinas? Tiempo para estar contigo mismo, contacto con la tierra, buscar, es decir, encontrarte a ti mismo, básicamente.
No podemos olvidar que la Feria del Ajo es una cita obligada en el calendario de los castreños, ni tampoco su histórico cultivo, su actividad hortelana y la habilidad especial para trenzar las ristras de ajo después de la recolección. Julián, aquí en Castrojeriz, ¿ahorcáis o trenzáis los ajos? Bueno, hay quien llama ahorcar y hay quien llama trenzar. Depende de las costumbres de que tenga uno. ¿Por qué es tan importante el ajo en esta zona? Porque antiguamente venía bien el dinerillo que sacábamos de los ajos. Sacabas para todos los gastos del verano. Hay una feria del ajo en Castrojeriz todos los años. Y qué bien se pasa. Se come el ají, la sopa del ajito. Viene mucha gente de Burgos con autocares y se pasa muy bien. Pero todavía seguimos trenzando las ristas de ajo en esta zona, ¿no? Pero hay que ya poca gente ya mayor. Lo que le hacemos son los mayores. La gente joven, hablando a la realidad, no se adapta a esto ya. ¿Y qué tipo de ajo es el que se planta por Castrojeriz, por esta zona, por las huertas? Blanco y rojo. Ahora han empezado con el rojo, pero es mejor el blanco. Y si puede ser, Javi, pues que sea de secano, que no se rieguen mucho. Porque al regarse mucho los ajos, pues se pudren. Toda la vida he nacido con esto, ¿eh? ¿Siempre? Siempre. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y a mí me dejaba el dimuto mi hermano y mi padre y decían, venga, tú a ahorcar ajos. Y ellos iban a pelar los hierros, lentejas. Y yo, como me daba buena maña, pues hacer esta labor. Que me hacía 90 y tantos, 100, ¿eh? A la día. Fernando y Mari Carmen aseguran que desde su albergue y pequeño alojamiento rural faltan 100 leguas para llegar a Santiago de Compostela. Un magnífico ejemplo de apuesta por la hostelería rural y, por supuesto, dirigida con un claro intento de defensa de lo jacobeo. Fernando, durante tus épocas de profesor en Madrid, ¿el Camino de Santiago aparecía en algún momento de tu trabajo? Pues algunas veces cuando estudiaba cuando enseñaba segundo de bachillerato, en el arte románico, en la Catedral de Santiago, por supuesto, sí, algunas veces, ¿por qué no? Oye, ¿cómo está la legua? Porque, ¿cómo se llama tu...? A 100 leguas, sí, estamos a 100 leguas de Santiago. ¿Cómo está la legua, más o menos? Pues la legua más o menos es lo que anda una persona en una hora. 4,5, 4,800, 5, 5,100, depende, porque hay muchos tipos de legua. En vuestro caso sois el magnífico ejemplo que de lo que hoy denominamos emprendedores y apuesta por el medio rural. Porque Mari Carmen trabajaba en el aeropuerto, tú dabas clases y un día decidís liaros la manta en la cabeza y abrir un albergue, pequeño hotel rural, restaurante en Castrojeriz. Así es. Pues un poco huyendo de la ciudad grande y con necesidades también de vivir otra vida, ¿no? Como dice Sabina, vivir otra vida. Pero una vida marcada por los peregrinos, porque a pesar de que tienes clientes que pernotan, comensales que se sientan en tu restaurante, tienes muchos peregrinos. Claro, digamos que es un poco el cliente más habitual es el peregrino, al que nos dirigimos principalmente, no únicamente. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Pues llevamos abiertos desde julio de 2017. ¿Y das clases de inglés en la comarca o...? No. Me he retirado con todas las consecuencias. ¿Qué tal os va? Pues nos va muy bien. No nos quejamos absolutamente de nada. O sea, nos va lo suficientemente bien, que es lo que queríamos para vivir en otro entorno y vivir bien. Oye, para tener una cocina y abrir un comedor, te harías un curso de cocina. Sí, claro. Sí. Estuve estudiando cocina aquí en Burgos, en la Escuela de Hostelería de La Flora. La Flora, sí. Y nada, bueno, pues eso nos ha enseñado a ser un poco más profesionales. Teníais claro, Carmen y tú, cuando iniciasteis este proyecto hostelero, la diversidad que ibais a ofrecer, porque podéis ofrecer un alojamiento completo, las habitaciones. Sí, más o menos queríamos tener un poco de todo pequeño, que lo pudiéramos manejar. Pues bueno, esto es un negocio familiar entre nosotros, aunque tenemos algunas empleadas, pero bueno, entre nosotros, poderlo manejar entre nosotros. Entonces, sí,
un restaurante pequeñito, un bar pequeñito, un albergue y un albergue con derecho a cocina también, que es un poco para aquellos que prefieren comer sus cosas de su cultura, de su forma de hacer. ¿La última vez que subiste al castillo? Pues ayer mismo. Conocemos ahora el albergue Rosalía, con una lectura juvenil y de clara identificación con los peregrinos. Angie y Rosa nos esperan a la puerta, y en el alféizar de sus ventanas nacen flores sobre las viejas botas que dejaron de caminar. Angie, ¿cuántas veces se te pasa por la cabeza al decir tengo que hacer el Camino de Santiago? Pues muchísimas veces, muchísimas. Tuve la oportunidad de hacer una etapa y la verdad que me apetece muchísimo hacerlo completo. Aún así, vives en el Camino de Santiago. Vivo en el Camino de Santiago, afortunadamente. ¿Pero vives el Camino de Santiago? Lo vivo. Me encanta que haya ambiente, que haya peregrinos de todo el mundo. Me parece increíble encontrarme con gente que se atreve a hacer el Camino de Santiago sin hablar ni papa de español o de inglés. Me resulta muy curioso la devoción de la gente, la verdad que sí. No sé, en otro orden de cosas, tú eres colombiana. Yo soy colombiana. Llevas ya muchos años en... Sí, muchos años. Luego hablamos de lo que has hecho, pero ¿te guarda alguna relación, salvando las distancias del océano, la peregrinación al Cristo, creo, de los Milagros, que se llama, ¿no? ¿En dónde es? En Buga. En Buga. Bueno, ¿habías hecho alguna peregrinación en tu tierra o ya habías oído hablar de peregrinación? Había oído hablar de peregrinación. Buga es un lugar muy conocido en todo Colombia. La gente incluso llega de rodillas a la iglesia y hay un Cristo muy grande de oro que todo el mundo besa. Pero no, la verdad que como vine tan pequeña aquí, no tuve la oportunidad de hacer peregrinación allí. Volvemos al Castrojeriz, al albergue Rosalía. Oye, cuéntame, ¿cómo surge esta iniciativa y qué haces aquí? Pues a ver, esta oportunidad se le presentó a mi pareja. A mi tocayo. A tu tocayo, a Javier González Castro. Él nació aquí. Igual que su madre, y bueno, se topó con esta oportunidad hace 6 años, casi 7. El albergue lleva abierto 6 años, este es el 6º año, quiero decir, y pues esta iniciativa de reformar esta casa tan antigua, de más de 500 años, pues ha sido idea suya, claro. Y manteniendo los artesonados, como hemos visto, que tiene que ser alucinante para los peregrinos dormir en ese techo de madera, ¿eh? Es que flipan cuando suben al ático, o sea, ven el techo, aunque tengan que agacharse un poquitín por zonas, ellos les encanta dormir en el ático, sí. Angie, Javier y tú habéis mantenido el espíritu del camino. En este albergue se respira la vida del peregrino. No habéis perdido nunca esa característica. La verdad es que no, nos encanta, se respira amor en el albergue, yo creo que lo podéis notar todos. Y pues para nosotros es lo más importante, que el peregrino se sienta acogido, que se sienta como en casa particularmente. Y bueno, yo creo que ese es el alma de Rosalía, ¿no? Angie, ¿dónde crees que puede estar el secreto de este fenómeno por el que el Camino de Santiago os atrapa a tantos como es tu caso? Pues yo creo que la oportunidad de conocer a gente muy particular, gente muy especial, la oportunidad de estar contigo mismo, ¿no? De caminar, ¿cuántos kilómetros son? Casi 900 en total. La oportunidad de desconectar de verdad, de perderte en los paisajes, de ver el amanecer que puedes ver desde Mostelares, a mí me parece que es algo que atrapa. Buen camino. Buen camino. Casi a la entrada de Castrojeriz nos recibe el jardín
y muy pronto un nuevo albergue de peregrinos. José Francés es castreño y conoce muy bien el fenómeno de la ruta jacobea. ¿Cómo surgió esta iniciativa y por qué? Pues esta iniciativa surgió a raíz de quedarme sin trabajo con una edad ya tardía, digamos, ¿no? Y entonces nosotros, después de convivir muchos años en la vida diaria con la presencia y el paso de peregrinos, pues el hecho de quedarme sin trabajo pues me llevó a creer en el potencial que tenía el poder montar este negocio que he montado, incluso ampliarlo después con un albergue para mayor fijación de peregrinos en el entorno de la colegiata y de mi negocio ya existente. ¿Cuáles son las características del albergue? El albergue pues va a ser un albergue, va a contar con 22 plazas inicialmente, y bueno, ahí vamos a dar pues lo típico de un albergue, o sea, alojamiento, desayuno y cenas. En tu caso estás familiarizado, ¿no? Sí, bueno, mi padre era nacido aquí, mi padre se llamaba igual que yo, José María Francés Gil, y yo he venido a este pueblo desde siempre. Entonces, pues bueno, mi hermano tiene ya hace muchos años aquí unos negocios de hostelería, nosotros los hermanos hemos tenido también otros negocios de hostelería en Burgos, y bueno, pues el hecho de quedarte sin trabajo te lleva a decir, ¿en qué me puedo ocupar? Pues ¿qué manejo? Entonces pues vimos el potencial que podíamos tener aquí. José María, ¿todavía te impacta ver peregrinos en tu pueblo? Es tremendo porque aunque pase, yo llevo poco tiempo aquí, 4 años, y antes pues llevo muchos años viéndoles pasar, pero el hecho de tener este negocio tienes una relación más directa con los peregrinos y realmente te impresiona el seguir viendo cómo ves a gente de todas las edades y sobre todo en ciertos meses de muy avanzada edad, con qué ilusión y con qué ganas vienen a hacer el camino. Evidentemente aquí hay de todo, habrá gente que viene a hacer turismo, otros vienen en una cuestión religiosa, romántica, lo que sea, aventurero, pero realmente el tener tanta gente de tantos países diferentes, muchísima gente que no habla nada de español y es complicadísimo entenderse, y cómo entre ellos se saludan o se ven que llegan unos con otros que están desayunando y que a lo mejor se han visto la noche anterior, la verdad es que es sorprendente y es muy gratificante porque todo el mundo está haciendo algo que realmente lo disfruta, ¿no? En un sentido o en otro. Pero la rica historia de esta villa jacobea está vinculada a sus periodos de mayor esplendor económico y a las grandes familias que la habitaron en los siglos XV y XVI. La oligarquía mercantil del comercio de la lana. Muchas de ellas sonaron con fuerza en Flandes, Brujas y Amberes, y en aquellas primeras exportaciones burgalesas. Rescatamos la entrevista con Marta Negro, arqueóloga y comisaria de aquella exposición que se denominó de Castrojeriz a Brujas. ¿Por qué hablar de lana es mencionar un término mágico en Castrojeriz, Marta? La lana, sin duda, fue una de las materias que le supuso el mayor enriquecimiento a la gente de este pueblo. De aquí salieron grandes fortunas. Tenían rebaños de ovejas de más de 15.000 cabezas. Esto les permitió conseguir un dinero y reconvertir sus primitivas haciendas de lana en ser banqueros, prestamistas, fueron finalmente aseguradores. Entre los grandes prestamistas, los grandes banqueros de Felipe II, hay 2 castreños, que son los López Gallo y los Castro Mújica, que son, digamos, 2 de los comerciantes de lana que más sostuvieron al gobierno de Felipe II. Ahora todos conocemos la importancia que tiene la exportación, las empresas que están presentes en Centro Europa. En el 15, Castrojeriz ya tenía delegaciones que exportaban lana a Centro Europa. Ya en el siglo XV tenemos delegaciones abiertas en Brujas, codeándose con los florentinos, con los alemanes, la potente Hansa. Ahí están los castellanos. ¿Es posible encontrar alguna huella que nos identifique? Los de Castrojeriz en las calles de Brujas, por ejemplo. En Brujas, una de las casas más bonitas, una de las imágenes románticas más bonitas de Brujas, que es esa vista del agua con una casa típicamente flamenga, bueno, pues es de un burgalés. Y tiene los escudos de Castilla y León en la puerta, tiene los escudos de las Maluenda. El Camino de Santiago es uno de los caminos preferidos del pueblo flamenco. Y tenemos muchísima tradición de flamencos que vienen por el camino y se ha dado la casualidad de que personas han visto
fotos de sus casas o monjas que venían de peregrinación han encontrado su convento fotografiado, porque es que su convento en la actualidad fue en un momento un castillo del barón de Mal. Hemos llegado al final, pero antes depositaremos nuestro recuerdo en las mismas hornacinas donde los peregrinos se curaban de las enfermedades, gracias a los frailes, con el pan de San Antonio. Siempre estas hornacinas de San Antón me traen buenos recuerdos. Y ahora me quedo con una de las frases debajo de una piedra que dice que puede que hayamos venido en diferentes naves, pero ahora estamos todos en el mismo barco. Y a ese barco he subido hoy y he comprobado que Castrojeriz sigue manteniendo un pulso serio al Camino de Santiago. Me alegro mucho, la verdad que hayas podido comprobar efectivamente que Castrojeriz sigue ahí, al pie del cañón, pero no Castrojeriz, sus gentes, sus hosteleros, sus hoteleros, los alberguistas, los hospitaleros y la gente corriente y moliente de la villa de Castrojeriz. El Camino de Santiago es un fenómeno cultural, es religioso, es deportivo, es naturaleza, es gastronómico. Sí, tú lo acabas de definir. El Camino de Santiago podría ser como una gran autopista con muchos carriles. Todos esos carriles que has mencionado, todos tienen su espacio, pero lo que no hay que olvidar es el espacio sobre todo de la espiritualidad, que es un camino que le hace especialmente, precisamente, por ser espiritual, no por ser un trayecto más. Ha sido un placer, Ovidio. Placer el mío. Buen camino. Gracias. Buen camino. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Todo lo que os hemos contado ha sido tan solo pequeños apuntes. Ahora lo dejamos en vuestras manos. No es difícil llegar hasta aquí. Solo tenéis que seguir el camino. Hasta la próxima semana.